Bienvenidos, mi nombre es Carlos Oyarzún y hoy les explicaré en qué consisten los ciclos biogeoquímicos. Los ciclos biogeoquímicos son la conexión y movimientos que existen entre los elementos vivos y los no vivos con el fin de que la energía fluya a través de los ecosistemas. Por tanto, un ciclo biogeoquímico es un término que señala los movimientos cíclicos de los elementos biológicos para la vida. Uno de los ciclos más importantes es el ciclo del agua. Como ocurre un movimiento cíclico, podemos explicarlo de cualquier punto. Comenzaremos donde el agua del mar se evapora por una diferencia de temperatura que obviamente va a ser más alta y se va a producir la condensación por un aumento de temperatura. El agua que se ha reunido en las nubes cae como precipitación sobre la tierra o el mar. Las nubes que se forman sobre el mar pueden moverse hacia la tierra. Cuando el agua cae sobre la tierra, puede fluir sobre superficies e infiltrarse o introducirse en el suelo, moviéndose abajo hasta convertirse en agua subterránea. El agua subterránea en los niveles superiores puede fluir hacia los lagos, ríos u océanos. El agua más superficial puede ser absorbida por las raíces de las plantas y estas la van a utilizar para su metabolismo y su crecimiento. Por otro lado, el agua que en sus tejidos va a pasar a otro organismo cuando éste se coma a la planta. Por otro lado, el agua puede volver a la atmósfera mediante la transpiración de las hojas. Ciclo del carbono. ¿Cómo funciona? Mediante la fotosíntesis, las plantas transforman el CO2 atmosférico o del agua en materia orgánica, como pueden ser carbohidratos, lípidos, proteínas y los ácidos nucleicos, de la que se alimentan los seres vivos a través de las cadenas alimentarias, de donde pasa a formar parte del cuerpo de estos seres vivos. Luego, el carbono es devuelto al ambiente mediante el proceso de respiración. Durante la respiración, los animales y las plantas consumen materia orgánica y lo que van a hacer es que van a devolver el CO2 a la atmósfera o al agua mediante los procesos de combustión que se generan en los incendios forestales, la actividad volcánica y también por otro lado por el uso del petróleo, gas natural o carbón en actividades industriales de transporte o incluso actividades que son domésticas. Mediante la descomposición, los restos de los animales y vegetales son descompuestos por las bacterias. En este proceso se libera el CO2 a la atmósfera o al agua, donde es utilizado nuevamente por plantas, y así se inicia un ciclo más del carbono. Flujo de materia y energía. Primero comenzaremos con el flujo de la materia. Debemos saber que los productores son aquellos que consumen materia inorgánica y son capaces de transformarla en propia, pero en manera de materia orgánica. Los organismos del siguiente nivel trófico consumen esta materia y la transforman a su vez en materia propia. El proceso se repite en cada uno de los niveles tróficos del ecosistema. Finalmente, los organismos descomponedores transforman la materia muerta, restos de animales, excrementos, hojas muertas, entre otras, en compuestos inorgánicos que pueden ser reutilizados de nuevo por los productores. La materia circula en el ecosistema de forma cíclica. Los compuestos inorgánicos del medio, transformados en materia orgánica en la fotosíntesis, son finalmente devueltos al medio y pueden volver a ser utilizados por los productores. Para que un ecosistema pueda funcionar, necesita de un aporte energético que llega a la biosfera principalmente en forma de energía lumínica. Esta va a provenir del Sol y a la que se le llama comúnmente como el comienzo del flujo de energía. El flujo de energía es aprovechado por los productores primarios o organismos de compuestos orgánicos que a su vez serán capaces de utilizar los consumidores primarios o herbívoros, de los cuales se alimentarán los consumidores secundarios o carnívoros. Luego de esto, es decir, de sus cadáveres de todos los grupos, los descomponedores podrán obtener la energía que va a ser necesaria para ellos para lograr subsistir. De esta forma se obtendrá un flujo de energía unidireccional, en el cual la energía pasa de un nivel a otro en un solo sentido y siempre con una pérdida en forma de calor. Mi nombre es Francisca Ramírez y hoy hablaré sobre las redes tróficas. ¿Qué son? Es un conjunto de cadenas alimentarias. Esto quiere decir que muchas cadenas alimentarias se van uniendo para formar una red trófica. A diferencia de las cadenas alimentarias, se preguntan, las redes tróficas no son lineales. También son más complejas. ¿Por qué? Por ejemplo, si en un ecosistema un depredador se alimenta de varias presas, en una cadena alimentaria no lo podrían saber. En cambio, en una red trófica sí lo pueden saber. Va a depender del ecosistema en el que estén. Pirámides tróficas. ¿Qué son? Son una representación de la estructura y función trófica. Son unidireccionales, es decir, va de los productores a los cuaternarios. En cada nivel se puede eliminar calor y en cada nivel tiene la posibilidad de morir y
participan los descomponedores, que son los que van descomponiendo la materia orgánica. Los productores se ganan en la parte de abajo porque son los que hay en mayor cantidad. A estos vienen las plantas, el pasto, los árboles, entre otros. Los consumidores primarios vendrían siendo los herbívoros. Después vienen los secundarios terciarios, que vendrían siendo los depredadores. Y los cuaternarios vendrían siendo los carroñeros. Tenemos que son más cortas porque el de acá arriba recibe poca energía y este de acá, los productores, son los que más reciben energía. Tenemos tipos de pirámides tróficas. Energía, la cual es la cantidad de energía en cada nivel trófico. Por ejemplo, estos de acá, como ya había dicho, tienen más energía. Pongámosle que tenga 20.000, estos ya van a tener menos, unos 10.000, estos ya unos 5.000, 2.000, y hasta este puede tener unos 1.500, 1.000. Va disminuyendo. En biomasa, que se mide en calorías y joule. La biomasa corresponde a la cantidad de materia o peso seco en cada nivel trófico. Esto va a depender del ecosistema. Tenemos, por ejemplo, una cantidad de 10.000 tipos de plantas. Acá tenemos los consumidores primarios. Pongámosle que van a ser una vaca. Van a haber 5.000 vacas en este sector. Después un depredador de la vaca, que van a ser las personas, van a haber unas 30 personas. Y así van a ir. Tenemos la numérica. La numérica corresponde a la cantidad de individuos en cada nivel trófico. Proveedores, que va en una pirámide directa, que es esta la que tenemos acá, que van a hacer que los productores van a ser más grandes que los carroñeros o los que van a ir acá. Los parásitos y superparásitos. Esto corresponde a una pirámide invertida. ¿Qué quiere decir que sea invertida? Que los parásitos van a ser más grandes que el huésped. Por ejemplo, un parásito garrapatas van a ser mayor número que un ñus cebras. Vamos a hablar de los parámetros tróficos. ¿Qué son? Evalúan la acumulación de materia y energía en un ecosistema. La producción es la cantidad de energía que se almacena. Esta puede ser bruta, que es la cantidad total de energía, y neta, que es la cantidad de biomasa que queda disponible para el siguiente nivel trófico. La biomasa, que ya la habíamos definido, y la productividad, que esto se define como la rentabilidad y el estado de un nivel trófico. La tasa de relación, y como lo dice su nombre, es el tiempo que toma un nivel trófico en volver al original, en renovarse. Y la eficiencia ecológica la voy a definir muy simple, con un ejemplo. Los organismos más pequeños son más productivos porque se reproducen más y crecen más. Eso es la eficiencia ecológica, es muy simple. ¿Listo? Continuemos. Los factores limitantes. Estos pueden ser la temperatura y humedad, que tienen que ser óptimos para el desarrollo de los productores, que son los principales en la cadena. La falta de nutrientes como fósforo y nitrógeno puede producir también problemas en los productores. El fósforo es el ATP que participa en eso, y el nitrógeno es necesaria para la clorofila. La luz es necesaria para la fotosíntesis que se realice y así tener oxígeno y dióxido de carbono. Las energías utilizadas son de dos tipos, interna y externa. La interna, por ejemplo, puede ser la cantidad de luz en la fotosíntesis. Y la externa es el ciclo del agua, el viento, todos estos factores externos que influyen en los parámetros tróficos. Los factores de distribución ecológica. Existen dos tipos de factores que participan dentro del ecosistema, como lo son los internos y externos. Los internos son aquellos que son propios de la especie y los externos son pertenecientes al ambiente en donde vive la especie. Entre los externos se distinguen los siguientes. Geográficos, pertenecen a esta categoría todas las propiedades del relieve terrestre, como lo son las montañas, las islas, ríos y planicies. Edáficos, incluyen la composición química y la textura del suelo. Este último es muy importante para las plantas, por lo que es también determinante en la distribución de los animales. Climáticos, son aquellos factores que determinan las condiciones climáticas del ecosistema, como lo son la temperatura, lo puede ser también la humedad, radiación solar, entre otros ejemplos. Y por último, biológicos, debido a que en las comunidades las poblaciones están relacionadas unas con otras, la distribución de una de ellas puede depender de la presencia de la otra. Esto es mucho más definitivo cuando las relaciones mantienen una relación simbiótica. Bioma marino comprende todos los
océano y constituye cerca del 95%. Es el mayor bioma de la Tierra y dentro de su flora encontramos especies del litoral como los líquenes. En la fauna también encontramos choritos y jaivas corredoras. Bioma de agua dulce. Se caracteriza por ser pura, vital y con abundancia de nutrientes. Ejemplos de ellos son los ríos y los lagos. En flora encontramos azucenas del agua y en las faunas truchas. Desierto altiplánico. Es muy árido, ejemplo de ello es el desierto de Atacama. El altiplano chileno nace a los pies de la cordillera de los Andes. En flora encontramos tipos de cactuses y en las faunas llamas. Pradera mediterránea. Es la combinación de praderas ácidas con zonas húmedas, características fundamentales por sus precipitaciones. En flora consideramos los pinos y en la fauna las liebres. Bosques templados son alterados por la deforestación, presentan temperaturas moderadas y marcado patrón estacional. En la flora encontramos un ambiente fértil como el roble y en la fauna el huevo. Estepa es típico de regiones alejadas del mar ya que su factor limitante es el agua. Tiene el suelo muy poco desarrollado y en la flora encontramos especies que habitan en escasez de agua como la lenga y la fauna cóndor de los Andes. Antártico es el continente más frío, seco y ventoso. Presenta bajas temperaturas y nevazones y en la flora encontramos algas y en la fauna encontramos lobos del Antártico.